Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy 4 de septiembre del año 2024 y vamos a iniciar porque es falso que con la reforma al Poder Judicial se inhiban o se pausen las inversiones. Pausa, inversión, reforma judicial. Así titula el diario Reforma el 22 de agosto pasado una nota destacada. Según el diario, ante la inminente mayoría de Morena en el Congreso y la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se pausan inversiones en Jalisco y Nuevo León. Reforma usa como fuente, una vez más, a su asociación favorita, México Evalúa, esta organización vinculada a Claudio X González y financiada por Estados Unidos. Según México Evalúa, se inhiben las inversiones por falta de certezas jurídicas y que esto tendría como consecuencia que estos activos salieran del país. Pero esto es falso. La reforma al Poder Judicial no frena las inversiones y existe además un clima de confianza entre los empresarios, tanto extranjeros como locales, para invertir en nuestro país. De acuerdo con el INEGI, la tendencia de confianza empresarial es mayor a la de 2019 y se recupera desde la pandemia, y que para el segundo trimestre de 2024 alcanzó 54.6% de los empresarios que confían y ven un momento óptimo para invertir en México. Aquí les dejamos una infografía donde se muestra que México es el 9º destino de inversiones en el mundo, según un informe de junio de 2024 de la Conferencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo. Miren, vamos a ver en la pantalla que México ocupa el 9º lugar entre los 20 países más atractivos para inversiones. La campaña de datos falsos y tergiversaciones, mentiras, en contra de la reforma al Poder Judicial, ya sabemos que va a continuar y seguirán inventando. Ya no tienen el mismo efecto, pero no está de más desmentirlos. Vamos con la siguiente, que seguramente ustedes vieron circulando por montones ayer en redes sociales, y vamos a aclarar que es falso que en la Ciudad de México se elimine la propiedad privada. El pasado martes 3 de septiembre por la mañana se desató un nado sincronizado de mentiras en contra de la reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad privada, pública y social, en la que se repitió por todos lados que con la entrada en vigor de esta se desaparecería la propiedad privada en la Ciudad de México y que los dueños de casas, departamentos o terrenos estarían obligados a entregarlos al gobierno o bien la administración podría expropiarla. Pero todo esto es falso. Sin embargo, vamos a ver en la pantalla quién se unió al nado sincronizado, porque en primera fila Sergio Sarmiento, Agustina Tonetti, Pascal Beltrán del Río, David Páramo, Lili Telles, entre otros, armaron un escándalo en redes sociales y grupos de WhatsApp para intentar engañar a la gente. Y ahí les va. Esta es la 5ª vez que en esta sección desmentimos este bulo. No se cansan de intentar engañar al pueblo de México. Primero hay que decir que la reforma fue votada por unanimidad, es decir, por todos los legisladores presentes de todos los grupos parlamentarios: Morena, PT, Verde, Mujeres Demócratas, PRD, PRI y PAN. La nueva reforma en materia de propiedad establece como principio la propiedad privada, pública y social, en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, que es garante de la propiedad privada. ¿Cuál es el objetivo de reformar la Constitución de la Ciudad de México? Pues es buscar un desarrollo justo, armónico y con acento social en la ciudad. En ningún lado dice que se expropiará la propiedad privada o que la gente no pueda adquirir más de una propiedad. La reforma es para que se reconozca no solo la propiedad privada, sino a los regímenes de propiedad pública y social. Esto incluye a las comunidades y a los ejidos.
Así que es falso que pretendan desconocer la propiedad privada, porque la Constitución Federal sí la reconoce de manera expresa, y pues sería un despropósito reformar la Constitución de un estado o de la Ciudad de México si no va acorde a la Constitución, a la Carta Magna. Pero bueno, ya sabemos que así se las gastan, hasta vuelven a revivir la mentira de que quieren acabar con la propiedad privada reformando un supuesto artículo 139. ¿Se acuerdan que en campaña, en febrero, marzo más o menos, esta noticia corrió también por Telegram y WhatsApp como pólvora? Ellos decían que se quería reformar el artículo 139. Pero también les decimos que el pequeño detalle es que la Constitución mexicana solo tiene 136 artículos. Es pura chapucería. No son serios, son mentiras ya burdas. En cualquier caso, la reforma a la Constitución en la Ciudad de México protege la propiedad privada, así como la propiedad pública y la propiedad social, aunque quieran inventar cualquier cosa. Pero vamos con la siguiente, porque esa es muy interesante exponerla, fue la primera plana del Economista y bueno, ellos tienen una visión bastante pesimista sobre los empleos. El 3 de septiembre el diario El Economista publicó a 8 columnas, generación de empleo cierra el semestre con saldo negativo. Comunicado que se ha perdido, ellos comunican que los empleos se han perdido en este año, lo cual no es verdad, sino al contrario, como hemos visto las últimas semanas, que los desmentimos porque o tergiversan los datos o mienten deliberadamente, como en este caso. Primero hay que decir que el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social de julio sobre puestos de trabajo afiliados al IMSS señala que entre enero y julio de 2024 se crearon 307,402 nuevos empleos. Los empleos formales crecieron 1.7%. Y de julio de 2023 al julio de 2024 se crearon 446,000 puestos de trabajo más o menos el 2%. Más que en 2023. A lo largo del sexenio se han generado un promedio de 400,000 empleos por año promedio. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexto informe de gobierno el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México. Además, estos datos se complementan de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, según la cual al segundo trimestre del 2024 la tasa de desocupación se ubicó en 2.7%, la más baja en el mismo trimestre de los últimos 7 años. Por el otro lado, la misma encuesta registra que la población ocupada superó los 59.3 millones de personas y comparado con el mismo trimestre de 2023, se incorporaron a la ocupación y empleo más de 805,000 mexicanas y mexicanos. México ocupa las tasas de desempleo más bajas del mundo. Y aquí vamos a ver otra gráfica. La comparación con otros países, México es primer lugar empatado con Japón en tasas de desempleo, con información de la OCDE a julio del año 2024. Aprovechamos, nos dan la oportunidad los medios que mienten para exponer la información que permita, por el contrario, exponer los logros del gobierno encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las cosas andan muy diferentes de cómo publican estos medios corporativos. Vamos requete bien. Y hasta aquí el recuento de las noticias falsas de la semana, pero hay 2 temas más. Ustedes saben que en la campaña en contra de la reforma judicial, la oposición y algunos grupos oligárquicos creen que se vale todo. Jueces que invaden facultades del legislativo, líderes estudiantiles o pseudoestudiantiles ligados a Claudio X González, por ahí un sobrino, columnistas que se reportan con una ministra de la Corte, que por cierto ya está en huelga,
Vamos a exponer a los agoreros del desastre. Y bueno, esto solo es el inicio, porque vamos a ver lo que se acumule. Este fin de semana, 2 jueces ampararon a magistrados y jueces para que no se aprobara la reforma judicial que se discute en el Congreso, excediendo sus funciones, pues el artículo 61 de la Ley de Amparo señala que es improcedente cuando se trata de reformas constitucionales. En primer lugar, tenemos aquí a la jueza Marta Eugenia Magaña, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, quien el pasado sábado otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma judicial que aprobó el lunes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y hay que, dicho sea de paso, la madrugada, más o menos alrededor de las 4 de la mañana, se aprobó el proyecto en lo general. Enhorabuena para el pueblo de México, esperemos la discusión en lo particular, pero regresemos a la jueza Marta Eugenia Magaña. El fallo de la jueza implica que dicho proyecto en lo particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. Es decir, esta jueza pretendió invadir atribuciones del Poder Legislativo, pero le decimos es improcedente. La jueza es muy cercana, aquí lo vamos a ver, miren nada más esto, a la ministra Norma Piña, como consta en sus redes sociales, y apoyó, me pasan la anterior por favor, apoyó abiertamente a la candidata del PRIAN a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. Aquí lo vemos, ¿me pueden pasar por favor? Hoy va por México, dice la jueza imparcial. ¿Cómo ven eso? También vamos a volver a las fotos, porque es amiga de la ministra Norma Piña. Vean nada más, con sus piñitas ahí en sus playeritas. Qué graciosas, Dios las hace y ellas se juntan, ¿no creen? Aquí las vemos juntas, casi abrazaditas, cachete con cachete. Incluso la jueza aquí nos muestra varios atuendos con su piña en la playera. ¿Por qué será? Miren, más allá de esto, a que pues claramente no es una jueza que se rija por el principio de imparcialidad, no es la primera vez que esta jueza hace uso de su investidura para torcer la ley. En abril de 2022, la jueza Magaña dictó una sentencia para pagar en un plazo de 48 horas más de 37 millones de pesos y la restitución del servicio de recolección de basura a la empresa PASA sin considerar repercusiones sociales y financieras del municipio. En ese momento hubo un comunicado también de parte de la presidencia municipal, porque esto era un daño al erario, no se podía solventar, pero la jueza le dio la razón a la empresa. Ya saben, lo que no suena lógico suena metálico. El otro caso, dejando un poco a Marta Eugenia Magaña, jueza de Morelos, es el de Felipe Consuelo Soto, juez tercero de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas, que otorgó el amparo, del que hablábamos en un inicio, y dictó como medida cautelar detener la aprobación de los congresos de los estados de la reforma constitucional del Poder Judicial. Pero tampoco procede. Y miren, este es el caso de los jueces, pero vamos con otro caso que también vimos el día de ayer. Es un episodio picaresco de los defensores del Poder Judicial. Este es protagonizado recientemente por la columnista del Financiero Lourdes Mendoza y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. Debido a un error de la mismísima Lourdes Mendoza, colaboradora del Financiero, ADN 40 de TV Azteca, Revista Vértigo, Eje Central y La Lista News, ella compartió una captura de pantalla de WhatsApp de la conversación con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, a quien Mendoza le pide el visto bueno para publicar su columna en El Financiero, como si de su patrona se tratara. Miren, vamos a ver lo que dice el chat.
Y hay que hacer otra vez la precisión de que esto fue filtrado precisamente en los estados de WhatsApp de Lourdes Mendoza. Esto es público. Aquí con nombre y apellido. Dice, le contesta a su columna la ministra Margarita Ríos Farjat, le dieron un gran espacio en el Financiero, Lourdes, excelente. Así le dice. Y luego le responde Lourdes Mendoza, gracias ministra, el miércoles vuelvo con el tema. En la noche se la mando para visto bueno. Por favor. Manitas de por favor. Y luego le vuelve a responder Margarita Ríos Farjat y le dice, sería interesante platicar con sus amigos del Financiero, ya ahí como pidiendo que la entrevisten o algo. Y se pone a su disposición, no solamente le pidió el visto bueno Lourdes Mendoza a Margarita Ríos Farjat, sino que pues ya que vas por ahí, ¿no? No te vayas de vacío, y le dice, usted dígame y yo lo organizo de inmediato. Bueno, debido a esto y al error de la columnista que compartió su conversación con la ministra pidiendo su aprobación, su visto bueno, ¿no les parece que este chateo es interesante? Bueno, pero si vemos la columna lo vamos a entender mejor. Aquí ella tituló Puebla aguanta, los estudiantes se levantan, dedicado al éxito arrollador de la movilización de estudiantes contra la reforma judicial, que más bien eran unos veteranos agarrando una pancarta, llevados ahí, y que pues básicamente llevaron a algunos jóvenes que sí mostraron su desconocimiento y su profunda desprecio por el pueblo de México y la democracia. Pero bueno, ese es tema de infodemia, que ahorita lo vamos a ver. Miren, Mendoza se justificó horas más tarde por pedirle la aprobación a la ministra Ríos Farjat para publicar el texto diciendo que hay que tener fuentes de primera. Yo no creo que alguno de ustedes le pida autorización a alguien quien entreviste para publicar lo que ellos mismos dicen, pero pues si se trata de pedir el visto bueno, ahí cambia la cosa. No, no son fuentes de primera, son patrón y empleado. Pero nadie le creyó a la también asistente a las mesas de Atypical TV encabezadas por Carlos Alarraqui. Como decía yo al principio, Dios los hace y ellos se juntan. Pero bueno, vamos a pasarnos el mal trago porque aquí vemos claramente complicidades, amiguismos y por qué este poder judicial se exhibe una y otra vez como un poder que no es autónomo, que tiene muchas colusiones y muchos privilegios también. Vamos a pasarnos esto porque vamos a tirar un poco de aceite, como dijera el presidente, porque su administración, su aprobación, es una aprobación histórica al cierre de su administración. Estas son buenas noticias, decía yo, solo queremos presumir que el presidente de México de 2018 a 2024, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cierra su administración con una aprobación del 71% del promedio de las encuestas, con lo que supera a sus 4 antecesores en los 68 meses a cargo del Poder Ejecutivo. En esta gráfica que estamos viendo es un pool de encuestas que se hicieron durante 68 meses de diferentes empresas que se dedican a medir no solamente la aprobación del presidente, también algunas otras cosas, pero en este caso en específico eso es. Miren, aquí vemos a Enrique Peña Nieto, que cerró con 22% de aprobación, Felipe Calderón con el 58%, Vicente Fox con 63% y Ernesto Zedillo con 68% de aprobación ciudadana. Pero no es todo, vamos también a presentarles la más reciente encuesta de ENCOL en la que el presidente alcanza el 66% de la aprobación ciudadana, y también tenemos aquí la de Mendoza Blanco con 83% de aprobación para el presidente. Ahí nada más, se las dejamos.
Les recomendamos no comer aguacate porque sabemos que este tipo de cosas le molesta mucho a la oposición. Pero ya para terminar esta sección vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre las mentiras que se han dicho sobre la reforma al Poder Judicial. 5 mentiras que marcharon en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará una dictadura. 3 poderes es democracia, 1 solo es dictadura. Claro, no estamos a favor porque vamos a perder nuestra democracia. Me preocupa mucho que de la noche a la mañana tengamos una dictadura. La reforma no propone la desaparición de ninguno de los 3 poderes de la Unión, ni el cambio del régimen político establecido en la Constitución. Por el contrario, propone el fortalecimiento del Poder Judicial a través de un método democrático, es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros. Además, establece una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Falso que cualquiera, incluso delincuentes, pueden ser jueces, magistrados y ministros. Mi justicia va a estar en manos de alguien que está ahí porque es popular y no porque está preparado, ¿no? Las personas que sean propuestas para ser jueces pueden provenir de un partido político, de un grupo empresarial, o puede provenir incluso del crimen organizado. La reforma del Poder Judicial abre la puerta a que cualquiera pueda ser un juzgador, dígase violadores, asesinos, narcotraficantes. La reforma al Poder Judicial establece requisitos para ser electo magistrado, juez o ministro, entre los que destacan ser al menos licenciado en Derecho, calificaciones mínimas en las disciplinas del derecho afín a la candidatura y experiencia. Además, la reforma plantea la creación de comités de evaluación que seleccionarán los perfiles. Será facultad del Senado recibir las postulaciones y verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y las leyes. 3. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará pérdida de derechos y elimina el amparo. Todo lo que pretenda el Poder Ejecutivo se va a cumplir. No va a haber más derechos fundamentales o una defensa para los derechos fundamentales, los derechos humanos. Principalmente la pérdida de los derechos, la pérdida del amparo, que es para nosotros tan importante. La reforma al Poder Judicial no propone la desaparición del amparo ni la modificación de la Ley General de Amparo. Tampoco se propone la eliminación de algún derecho concebido en el título primero de la Constitución Política. Por otro lado, garantiza los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. 4. Falso que un partido político seleccionará a los jueces, magistrados y ministros. El presidente saliente y la presidenta entrante van a terminar poniendo a todos los jueces, magistrados, ministros, los van a tener en la bolsa. Con una influencia tan importante como la que se tiene desde la presidencia, pues es evidente que las listas que van a prosperar son las postuladas por la presidencia en el ámbito federal y por los gobernadores en los ámbitos locales. La reforma prohíbe explícitamente que los partidos políticos realicen actos de proselitismo a favor de alguno de los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Por otro lado, serán los ciudadanos, no los partidos políticos, quienes elegirán a través del voto directo a los magistrados, jueces y ministros. 5. Falso que el pueblo es ignorante y que no entiende la reforma al Poder Judicial. La gente ni siquiera sabe qué es el Poder Judicial, la gente no entiende qué hace el Poder Judicial. El pueblo no sabe ni escoger pareja y quieren escoger un juez. Las personas, honestamente, pues ya vimos cómo funciona los presidentes municipales, los regidores, los diputados, no sabemos elegir eso. Porque creo que la gente es muy fácil de manipular, la gente es muy fácil de convencer de una ideología. Si el día de mañana la población, que para empezar no conoce quiénes son sus concejales, sus diputados locales, federales, senadores, pues entonces, ¿qué nos hace creer que van a saber a escoger a quiénes van a ser realmente los correctos impartidores de justicia? La afirmación realizada por miembros del Poder Judicial, estudiantes de Derecho, políticos y comentaristas parte de que ellos tienen la razón y que todos los demás son ignorantes, despreciando la opinión de las personas por el solo hecho de no coincidir con ellos. Por otro lado, olvidan que según la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Gracias a todos. Buen día.